de luz le cubrían hasta aquel día que Adán voluntariamente pecó. En su libre albedrío, en su libre voluntad, determinó escoger otro camino que no era el que el Señor le había trazado. Lamentablemente se descarrió. La Escritura dice que le nacieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, que mató a su hermano Abel. Abel, que ofrecía sacrificios al Señor de lo mejor que tenía, y Caín, que ofrecía sacrificios de lo que le sobraba. La Escritura dice que un día Caín mató a Abel en el campo. Adán y Eva volvieron a conocerse, y la Escritura dice que nació Set, que significa adquirir, y a Set le nació Enos. Y a mí me llama la atención porque Génesis 4:26 cita y dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová de ahí en adelante. Quiere decir que es la primera vez que establece la Escritura que después que el pecado había violentado la comunión con el hombre decidió entonces seguir el camino e invocar el nombre del Señor Jehová. Óigame, el camino se dañó por el pecado. Jeremías el profeta llama en el capítulo 6 verso número 16 al hombre y le dice: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y andad por él. El profeta o los profetas habían predicho que cuando viniera el Mesías enderezaría los caminos torcidos y trabajaría con la salvación y la casa de Israel. Jesús dijo en Juan 14:6, cuando estaba ya casi para partir, Juan capítulo 14 verso 1 cita en adelante y dice: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así ya se lo hubiera dicho antes. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté y vosotros estéis conmigo para siempre. Ustedes saben el camino y saben para dónde voy. Y Tomás le dice: Señor, ni sabemos el camino, ni sabemos para dónde vas. Y Jesucristo le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Óigame, la revelación progresiva de Dios se estaba llevando a cabo. Dios había hablado por la naturaleza, Dios había hablado por los profetas, Dios había hablado por la palabra, y ahora estaba hablando por su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque tú no sepas, Tomás, el que me ha visto a mí ha visto el Padre, y el que me sigue a mí no andará más en tinieblas, sino que la luz resplandecerá sobre él. Cuando Cristo se lo dijo a Tomás, le estaba indicando la importancia de prestar atención, de escuchar su palabra. Mire, cuando en el huerto del Edén el hombre pecó, en Génesis capítulo 3, la Escritura dice que Dios sacó al hombre del huerto del Edén y una espada desenvainada corría por todo el huerto. No es que estaba ahí al frente, corría por todo el huerto, dice la Escritura. Esa espada impedía que el hombre volviese a entrar y comiera del árbol de la vida eterna y se convirtiese en un pecador eterno. Así que Dios había puesto ese ángel con esa espada desenvainada que revoloteaba por todo el huerto. Pero esa espada un día se detuvo, porque el único que podía entrar y dar oportunidad a ese huerto, a ese paraíso, era Jesucristo. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario y venció el pecado, la muerte y a Satanás, la Escritura dice que después que dijo tetelestai, que significa consumado es, se terminó, se acabó el plan de propósito de Dios, se cumplió y se llevó a cabo. La Escritura dice que un soldado romano cogió la espada y traspasó su costado, y de su costado salió agua y sangre. Estaba indicando que el cumplimiento de aquella profecía, nadie podía entrar al huerto, al paraíso, nadie podía ir a aquel lugar, porque Dios tenía una espada de juicio. Así que la espada de juicio cayó sobre Cristo, llevando el pecado de la humanidad, y allí se cumplía aquella profecía y se abrió la oportunidad. El velo del templo se rasgó en dos y hubo acceso, hay oportunidad a la presencia del Señor. Se abrió el velo del templo, se rasgó y se abrió entrada al paraíso a través de Jesucristo. Ahora todo aquel que acepta a Cristo como único y exclusivo Salvador tiene la oportunidad de entrar en el paraíso.
Usted ve que a veces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué un soldado cogió y traspasó con una espada? Porque todo tiene su cumplimiento. Toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis tiene su fiel cumplimiento. Cada verso, cada pasaje escritural tiene su fiel cumplimiento. Y todo el Antiguo Testamento es sombra de lo que habría de venir. El Nuevo Testamento, Jesucristo, el Mesías. Ahora hay acceso, ahora hay oportunidad. Y doy esta introducción para poder entender la palabra encaminado. Tendríamos que ver si que algo se descarrió, se dañó y el hombre tomó sus propios caminos. Mire, cuando yo busco estos versos del 11 al 12, hay unas grandes enseñanzas para mí, especialmente la palabra encaminado. Porque cuando usted oye la palabra encaminados, ¿qué usted piensa? Bueno, pues rápido a mí me surgieron unos pensamientos y los escribí. Número 1, el hombre no puede encaminarse por sí solo, necesita de otro que lo dirija implícitamente. Ahí hay unas palabras y unas enseñanzas, unas verdades grandes. Número 1, el hombre no puede encaminarse por sí solo, necesita de otro que lo dirija. Encaminado. También me habla de que hay alguien que lo encamina y este se llama Dios. Encaminado, que hay un camino trazado, un rumbo que tiene un destino o final, un propósito para cada persona. Encaminado. Hay cosas o personas que te pueden sacar del camino. Si pierdes la dirección, lo perderás todo. Encaminado. Este propósito que marcó el Señor para tu vida requiere diligencia, perseverancia, determinación y cumplimiento fiel. Porque si tú estás encaminado es porque tú has decidido, determinado, cumplir fielmente. Y sexto, encaminado. Al tú estar encaminado puedes afectar para bien a otro siguiendo tu ejemplo, tu modelaje y tus huellas. Pero yo voy a encerrar este mensaje en 3 grandes verdades. Número 1, el hombre siempre quiere ser el Señor de su camino. El hombre nunca ha querido, desde que pecó, nunca ha querido dejarse dirigir por nadie, pero necesita dirección. En la empresa el jefe manda. En los diferentes hospitales los doctores que son el jefe mandan. Las personas que están arriba son jefes y uno está abajo, uno es subalterno. En la iglesia de Dios está el supervisor y los demás somos subalternos. En la iglesia está el pastor y los líderes y los demás están en sujeción bajo la autoridad que ha puesto Dios. Todo hombre necesita estar bajo sujeción. Todo hombre necesita en algún momento ser guiado, dirigido para su bien. Pero el hombre, el ser humano en su naturaleza humana, no le gusta ser guiado para su bien. Tampoco quiere tomar caminos y decisiones que sean correctas. Adán tomó un camino incorrecto y pecó. Proverbios dice: hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. El hombre no quiere seguir el camino que ha trazado Dios. Siempre quiere ser el Señor de su propio camino. El ego, el yo, esa naturaleza que posee de Adán, destruye al hombre y lo lleva a la perdición. El hombre se cree sabio en su propia opinión, en su corazón. Número 2, el hombre está incapacitado para guiar sus pasos. No solamente el hombre quiere ser Señor de sus pasos y quiere guiar y dirigir su vida, sino que también el hombre es incapaz para guiar sus pasos. Su conocimiento de las cosas es muy limitado. Mire, el hombre desconoce su futuro. El hombre desconoce el tiempo que va a vivir. El hombre desconoce quién aún se va a quedar las cosas cuando él muera. El hombre tiene un conocimiento y este es limitado.
También sus pasiones y defectos son muchos. Es egoísta, es injusto y es malo. El hombre está incapacitado para gobernarse, dirigirse y guiarse a sí mismo, para guiar sus pasos. Y tercero, el hombre debe aceptar la dirección divina. El hombre debe permitir que Dios dirija sus pasos. El hombre entiende su camino cuando se deja dirigir por Dios, cuando permite que Dios dirija sus pasos. Proverbios 20:24 cita y dice: de Jehová son los pasos del hombre. Conoce entonces pues su camino. El hombre tiene que entender que Dios es solamente el que puede dirigir y guiar sus pasos. ¿Por qué? Cuando hace una entrega total, voluntariamente se rinde al Señor. El hombre está decidiendo que Dios dirija sus pasos, y eso lo hace a través de la entrega, el rendirse, el abandonarse en los brazos del Señor. Segundo, esta dirección de Dios la encontramos en su palabra. Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el hombre se mete en la palabra, cuando el hombre se instruye en la palabra, cuando el hombre tiene conocimiento de la palabra le revelará cuál es la voluntad de Dios para su vida y cuál es el camino que debe de seguir. Por eso en Adán el camino se extravió, pero en Cristo volvió a encontrarse el camino. Por eso Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. La palabra nos revela quién es el camino. La palabra nos revela cómo seguirlo. La palabra nos revela su destino, el destino nuestro. La palabra nos revela todo el plan y el propósito de Dios en ella envuelto. Hay que volver a la palabra, hay que volver al libro sagrado, hay que volver a la instrucción de las sagradas escrituras, hay que volver a escudriñar las escrituras, no solamente leerlas como puede hacer cualquier persona. No estamos hablando de estudiantes universitarios en la clase de humanidades. Estamos hablando de creyentes que se sientan a los pies del maestro para instruirse en la palabra, para buscar guianza, para buscar dirección, para que la palabra los dirija, que sea lámpara, antorcha encendida y la lumbre en medio de las tinieblas. Tercero, esta dirección de Dios es perfecta. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre sea, o el creyente sea, perfecto. ¿Qué es lo que nos hace perfecto a nosotros? La palabra, la sujeción a la palabra. Cuando la palabra nos enseña, cuando la palabra nos redarguye, cuando la palabra nos corrige, cuando la palabra nos instruye en la voluntad del Señor, pues hay que volver al libro sagrado. La gente pierde la ruta, pierde el norte cuando abandona la palabra del Señor. No sabe para dónde va ni de dónde viene. Por eso hay que volver al libro sagrado. En el tiempo de la reforma de Josías, la escritura dice que en aquel tiempo del avivamiento encontraron la palabra escondida en el templo, en una esquina llena de polvo, y se la llevaron a la profetisa Hulda, que bregaba con las vestiduras, las cortinas del templo, del santuario, pero era profetisa, era una mujer de Dios, era una mujer que tenía la visión de Dios, la revelación de Dios. Y cuando le llevaron el libro sagrado, se conmovió y dijo: esto es algo tremendo, hay que notificarle al rey que la palabra estaba escondida, que la palabra estaba guardada cogiendo polvo, y la palabra dice que se tiene que volver a Jehová otra vez, que el verdadero avivamiento, hay que decirle a Josías que el verdadero avivamiento y la verdadera reforma espiritual de Israel comienza con el libro sagrado, con volvernos a la palabra del Dios que declaró esa palabra. Hay que volver a la palabra, hay que volver al libro sagrado, hay que volver a las sagradas escrituras, hay que escudriñar las escrituras para que ésta nos perfeccione y para que ésta nos conduzca a la vida eterna. El Señor le dijo a sus discípulos: escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí.
Esta palabra, cuando la dice el apóstol Pablo a Timoteo, es útil para perfeccionarte, para prepararte para toda buena obra. Esta palabra tiene la capacidad transformadora. Esta palabra tiene la capacidad para cambiar al hombre, al creyente, de tal manera que sea perfecto y que haga toda buena obra conforme el Espíritu Santo lo diría. También esta palabra del Señor, cuando nosotros la escudriñamos, encontramos vida para nosotros. Esta dirección divina también nos lleva a encontrarnos la guía para una vida santa. Esta vida santa es una vida de consagración, de separación para el Señor. La dirección de Dios nos lleva a vivir una vida santa. El santo quiere gente santa. Y la palabra santa no estamos hablando de ornamentos exteriores. Estamos hablando de lo que empieza desde adentro. Es una ópera es una ópera interna. Una operación que comienza desde el corazón hacia afuera. La operación del Espíritu Santo. La transformación, los cambios que producen en nosotros consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Ese cántico, ¿verdad? Que habla de la consagración. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Consagrarte al Señor. Separarte para el Señor. Vivir una vida pura, santa, que le agrada al Señor. Una vida santa, apartado y alejado del pecado. Porque el pecado y Dios no se relacionan. Por eso fue que Dios sacó al hombre del huerto y puso aquella espada desenvainada, porque el pecado y Dios no tienen nada que ver. Dios es un Dios santo y el pecado requiere la aplicación de la justicia divina, que no es otra cosa que juicio. Pero si el hombre se arrepiente, le es imputada la justicia de Cristo. Bueno, esta mañana estaban hablando de fe. Déjeme decir esto porque lo tengo que soltar. Hay cosas que a veces no entendemos porque, mire, tenemos que entender que hay una fe natural. Esa creencia, esa esperanza de que algo va a suceder porque nosotros pensemos que es así. Si usted coge una lata de habichuela, le quita la etiqueta y le pone una que dice veneno y se la da a una persona, dentro hay habichuela, pero por dentro dice habichuela, pero por fuera dice veneno. Jamás la va a tocar porque dice veneno. Hay gente que dice, pues mira, yo voy a jugar al pega 3, al 4-3, al doble 3 y al 3 y yo no sé cuántos más para pegarme. Y yo creo que me voy a... Eso es una fe natural que posee todo ser humano. Pero cuando la persona oye la palabra, cuando la palabra le es revelada, cuando tiene una revelación, Dios se le puede revelar en sueños, en visiones, le puede hablar, o algún predicador viene y le declara la palabra. La fe viene por el oír de la palabra. Esta fe se convierte en una fe salvadora. Y esa fe salvadora, en la medida que yo voy buscando al Señor y sirviendo al Señor y profundizando con el Señor y escudriñando las Escrituras y teniendo experiencia y palabra, en la medida que yo me comunico con Dios, que yo me meto con Dios, que yo oro, que ayuno, que escudriño la palabra, que me la relaciono con mis hermanos en la fe, que oigo los testimonios de las cosas lindas y hermosas que Dios está haciendo, mi fe va creciendo. Por eso es que yo digo que esta es una fe que siempre crece y va creciendo de tal manera que mi fe se convierte en una fe de fruto, de tal manera que yo puedo vencer los obstáculos, yo puedo vencer las tribulaciones, las pruebas, las diferentes situaciones, porque la palabra ha llegado a mi corazón y me hace tener una fe como fruto. Yo creo y estoy firme en lo que Dios ha hablado, creo que estoy haciendo la voluntad del Señor. Por lo tanto, yo sé que Dios va a actuar y Dios se va a glorificar, la fe como fruto. Y está la otra fe, que es el don de fe
que se necesita para la operación de los charis, los carismas, las dádivas, los regalos, los dones de Dios otorgados a los creyentes para usarse en la vida de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos. Para la operación de milagros se necesita el don de fe. Para la operación de el discernimiento se necesita el don de fe. Para obrar sanidades se necesita el don de fe. Para interpretar lenguas se necesita el don de fe. Se requiere una fe que va más allá, sobrenatural, que Dios te la dé en un momento determinado cuando el Espíritu Santo está manifestando los dones. Hay milagros, hay sanidades, hay lengua, hay interpretación. Yo no sé cuántos lo han experimentado, pero esto es algo tremendo. Es como que algo, como una fe sobrenatural se apodera de uno. Y Dios le dice, voy a hacer curvatura de los pies planos. Mi humanidad dice, Señor, y llorar por la curvatura de los pies planos, para mí es difícil en mi humanidad, pero Dios dice, pero yo soy Dios y yo lo voy a hacer. Pues yo te creo a ti, si tú lo vas a hacer como eres tú, pues tú lo vas a hacer. Y de uno se apodera una fe sobrenatural de tal manera que uno ora y cuando está orando uno siente que Dios está accionando, trabajando. Ahí se opera la sanidad de los milagros, etcétera. Lo único que no necesita el don de fe es la expulsión de los demonios. Porque usted lo que necesita para echar fuera a los demonios es ser salvo, vivir la vida que a Dios le agrada y utilizar la exousia, la autoridad que Dios le ha dado. Punto. En mi nombre echarán fuera demonios. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Pues si tú has creído en el Señor, utiliza el nombre y echa fuera esos demonios. Esos pichones salen fuera en el nombre de Jesús. Tú no tienes que esperar que Dios te dé una fe sobrenatural para ir a expulsar un demonio al vecino que esté endemoniado allí. Te está llamando para que tú vayas a orar. Ni va a esperar que vaya el pastor, ni que vaya un hermano que... Porque aquí todo el mundo, después que viva a la usanza, esté alineado a la palabra y el Espíritu, y viva conforme al Señor quiere, la vida que agrada al Señor, en su nombre echarán fuera los demonios. De esto porque en esta mañana me estaba gozando y es que la fe es tremenda, es la fe, se me fue. Es la fe la sustancia de las cosas que se espera y la demostración de las que no se ven. Así que nosotros lo que necesitamos es creer a Dios y creer a su palabra. Métase la palabra y créale a Dios. La verdad está en Dios porque Dios no miente. Así que créale a Dios porque Dios nunca miente. Él es la verdad. Y lo que Él te dice se va a cumplir al pie de la letra. Si lo dijo Dios. Si lo dijo otro hombre, otra mujer. Pero si lo dijo Dios, espéralo porque Él lo va a hacer a la gloria de su nombre. Él te dijo que te va a sanar, Él te va a sanar. Él te dijo que va a operar en tu casa, Él va a operar. Él te dijo que va a traer prosperidad, Él va a traer prosperidad. Salió de la boca de Dios, se va a cumplir porque lo dijo Dios. Y termino, esta dirección divina nos llevará un día a estar con Él para siempre. Así que esta dirección divina me lleva a mí a una vida de entrega, a una vida de instrucción en la palabra, a una vida de sujeción, a una vida de transformación, a una vida de consagración, a una vida de eternidad. Esta dirección divina me va a llevar un día a estar con Él para siempre en la eternidad. Esta dirección divina nos conduce fielmente al cumplimiento de su plan o propósito para conmigo. Es el plan o el proyecto de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para mí y la dirección divina me llevará mientras yo me sujete a Él a que se cumpla fielmente en mi vida. Conclusión. Aceptemos la realidad. El hombre no es señor de su camino, ni es del hombre el ordenar sus pasos. Segundo, debemos aceptar la dirección divina, si no nuestra vida será un caos. Proverbios 4, 10 al 12. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar.
Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Tercero, hagamos nuestras las palabras del salmista en el Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen ni tropiecen jamás. Y cuarto, Cristo ha trazado nuestro destino, estar con Él para siempre si perseveramos hasta el fin. Que así nos ayude Dios. Señor, te doy gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Encaminados. Qué tremendo. Un Dios, un plan o propósito, una persona que necesita ser guiada, dirigida, un destino final. Gente que puede sacarnos del camino, nos puede desviar, pero qué bueno es porque tenemos la mirada puesta en Jesús, autor y consumador de la fe, y cuando escudriñamos las Escrituras, tú nos revelas la verdad y no tropezaremos ni caeremos jamás. Gracias, Señor, por tu amor.